¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. En esta ocasión les tengo un capítulo muy especial porque platicamos con Arturo López Gallo. Les doy contexto, Arturo es un gran amigo y mentor. Él fue mi profesor en el ITAM y posteriormente entré a trabajar a su empresa. Arturo es un experto en marketing y en esta plática nos cuenta cómo fue dejar la escuela para tomar el trabajo de sus sueños, trabajar con Joaquín Sabina y regresar a estudiar a los 40 años. Les recuerdo que si están interesados en producir contenido de este tipo, aquí estamos para servirles y nos vemos el siguiente martes. Espero que disfruten este capítulo tanto como yo. Entonces, el origen es el ITAM. Sí, fíjate que yo en aquel entonces estaba trabajando como vendedor en Xerox ¿Ok? y estudiando en el ITAM. Entonces mi horario de Xerox era un horario de 9 a 6. Xerox impresoras. Xerox copiadoras. Copiadoras. No existían las impresoras. Dios santo. Estamos hablando de 1987, 88. Entonces empiezo a trabajar como vendedor, pero no quiero dejar la universidad. Solamente podía tomar materias a partir de las 8 de la noche, porque trabajaba yo en Bosques de las Lomas y el ITAM estaba en el sur. Claro. Entonces solo podía tomar 2 materias, de 8 a 10 de la noche. Habían todavía optativas que eran 8 a 10, 2 días, ¿no? Entonces, tomé una materia con un tipo que me pareció extraordinario y dije, yo quiero tener su trabajo. Él era gerente de marca de Coppertone, Coppertone. bloqueador solar. Ok. Entonces, su trabajo era vender en las playas y, en fin, todo tenía que ver con el tema de cómo asolearte con su marca Coppertone, ¿no? Ya. Era un cuate joven, con una personalidad muy atractiva, pues un tipo con mucho magnetismo, y me encantó. Y él había trabajado en Procter. Entonces a todos sus alumnos nos dijo, pues, ¿qué creen? Que hay un seminario internacional que se llama el International Marketing Seminar, que realmente es una acción de reclutamiento que hace Procter. Y pues van a las mejores universidades de América Latina, apúntense. Entonces, esto fue en agosto. Yo me inscribí en septiembre, fui el único del ITAM que entró, ¿Por? no sé, Por los perfiles. por los perfiles. Después me enteré por qué, y pues tuve mucha suerte cuando llené mi solicitud. Ahorita te lo cuento. Pero al final reclutaron bueno, éramos 27 personas en el Hotel Camino Real, que en aquel entonces no existían otros hoteles más lindos que el Camino Real. 4 días en donde nos presentaron un caso de marketing y teníamos que armar la estrategia. Y los que juzgaban al final la estrategia que habías planteado para resolver el problema de negocio eran los gerentes de marca de Procter. Okay. Entonces, de esos 27, yo fui el primero que entró. Pero para poder ir al seminario, que eran 4 días, 2 días eran laborables. Entonces fui a pedir permiso a mi gerente de ventas en Xerox. Le dije, oye, fui el único seleccionado del ITAM. Son 2 días en el Camino Real, pero todavía no cumplo un año en ventas. No tengo vacaciones. ¿Me das permiso de venir sin goce de sueldo? Y me dijo que no. Y entonces en ese momento renuncié. Me quedé sin trabajo con la esperanza de que me fuera bien en el seminario y de que me contrataran después. Si no te hubieran contratado, ¿aún así consideras que hubiera sido una buena decisión? Sí, porque yo venía pues, de un bagaje muy distinto. O sea, yo estudié toda mi vida en escuelas de gobierno. Para mí, Procter, yo descubrí a Procter en la universidad. Y el ITAM me quedaba grande desde el punto de vista de mis posibilidades, ¿no? Y de mi bagaje cultural y muchas cosas. Entonces, pues aún así, yo no me gustaba el trabajo de vender copiadoras puerta por puerta. Okay. Era canvaseo. Sí, no es como ahorita que puedes prospectar leads de manera digital y los atiendes por WhatsApp y cierras la cita y No. En toc, aquel toc, entonces toc. te daban un mapa y este es tu territorio de ventas. Y mi Y ya territorio de dale. ventas, curiosamente, era la Condesa, Ja, donde ahora ok, está la oficina claro. de la empresa. Entonces, me tocaba agarrar el portafolio y recorrer insurgentes preguntando quién quería una copiadora. Imagínate la efectividad. Pues, y la única forma de que tuvieras un lead es que Xerox se anunciaba en la sección amarilla. Entonces, si alguien hablaba a Xerox, las asistentes de ventas tomaban el recado, te entregaban un tip de ventas y si caía en tu territorio, tenías derecho a tú atender. Era el origen del inbound. Sección amarilla, que era un mamotreto así enorme de anuncios. Pues la gente llamaba, pedía informes y alguien iba a visitarlos. Sí, lo que hoy en día es Google Es Ads. lo mismo.
Entonces, por eso los básicos del marketing no cambian. Lo que cambia son los instrumentos para llevarlos a cabo, ¿no? Completamente. Estaba platicando con mi socio aquí hace unas semanas y justamente decíamos, ¿cómo se lo explicas a tu papá? Dice, oye, mira, Google Ads es la sección amarilla. Claro. Estás en un periódico, avisos económicos, y cuando tú estás navegando en el periódico y te encuentras un anuncio, esos son los anuncios en redes. Claro. Porque los anuncios en redes son lo que te topas cuando no quieres verlos, y la sección amarilla, como Google Ads, es cuando estás realizando una búsqueda en ese momento. Exactamente. Lo mismo. O en una revista, que estás viendo la noticia que te interesa y aquí hay un cuadrito. Y tus ojos, pues imposible que no veas el cuadrito. Claro, Eso es una. tal cual. Entonces, pues así fue que di con Procter. Sí conseguiste la chamba. Conseguí la chamba y a la postre, pues fui gerente de marca de la categoría de shampoos y exportamos el modelo de marketing de Head and Shoulders a todo el mundo. Porque éramos el único país donde crecía la marca a doble dígito. Ok. Y donde tenía el segmento de shampoos anticaspas era inusualmente grande contra lo que médicamente correspondería. ¿Otra vez? Más o menos el 20% de la gente padece caspa en algún momento de su vida. Ok. Entonces espera que el segmento de shampoos anticaspa en aquel entonces, medido por Nielsen, debería ser más o menos el 10% del mercado. En México era casi el 30%. Qué interesante. Por razones distintas. Desde la calidad del agua hasta la frecuencia de baño, porque no había disponibilidad de agua en todos lados. Entonces mucha gente lo que tenía era un cabello grasoso porque no se podía bañar todos los días, porque no tenía agua corriente. Salvo México, Guadalajara y Monterrey, el problema del agua corriente seguía siendo un problema en las principales ciudades de México, sobre todo para la clase media y clase baja. Entonces, al ver que México era el único país que crecía a doble dígito y que tenía una participación de mercado contra el total de mercado, dijeron, ¿qué están haciendo? Y parte de lo que hacíamos es que nosotros no nos vendíamos como un shampoo anticaspa. Como un shampoo. Era un shampoo que te quita la caspa. Yo así lo percibo hoy. O sea, Todavía. digo, según yo no he tenido problemas de caspa. Digo, si los hubiera tenido ya lo sabría, pero utilicé Head and Shoulders mucho tiempo. Solamente porque me dejaba bien el pelo. Cuando tenía el pelo largo me lo dejaba Claro. bien. Punto. Suficiente. Entonces mucha gente justamente que tiene el cabello largo, que hace deporte, lo que no quiere es tener caspa. Claro. Entonces dice, bueno, para que no me vaya a dar, y confunden muchas veces la caspa con la resequedad. Entonces hay veces que la resequedad también te arroja un cierto flake y crees que es caspa, pero no, es resequedad. ¿Por qué? Porque estás al aire libre, porque haces deporte, porque te mueves en transporte público, por cualquier otra razón. Ya. Entonces, pues era inusualmente, y teníamos una estrategia de comunicación en donde la mitad de tus GRPs, que haz de cuenta la mitad de tus anuncios, eran un anuncio de estilistas que hablaban de la caspa y la otra mitad le llamamos faces, que era una persona famosa que hablaba de que tuvo un problema de caspa, pero que Head and Shoulders se lo resolvió. Entonces, con esa estrategia dual, pues le pegábamos al mercado que tenía caspa y al que no quería tener caspa. Y como la caspa es un tema que puede ser estacional, puedes tenerlo y después ya no tenerlo, y hay tanta confusión de si es caspa o es otra cosa, y el mexicano, la cultura latina, es muy limpia. Mundialmente somos el tamaño de continente que más veces se baña por semana. ¿Por? Pues es ancestral. Los aztecas y los mayas nos bañábamos diario. Los europeos no, porque no tienen agua. Y porque hacía mucho frío. Pero aquí con este clima, si tienes disponibilidad de agua y tienes un buen clima, ¿por qué no bañarte diario? Claro. Diario, pero. Claro, claro. Entonces es un tema ancestral, pero pues curioso. O sea, eso lo entiendo hoy, ¿no? En aquel entonces nada más decía, ay, nos va muy bien, crecemos más que los demás. No, es que la gente se baña más. Y el latino es limpio, no le gusta oler feo, no le gusta ponerse la camisa 2 veces. Sí, no. Entonces, el consumo de detergente, el consumo de shampoo en América Latina era superior al resto del mundo, Ya. porque somos más limpios. ¿Cuánto tiempo estuviste en Procter? 5 años. ¿Cómo de un trainee pasas a ser gerente de marca? ¿Cómo fue ese camino? Todos seguimos el mismo camino, pero no todos llegamos al mismo lugar. Claro. En Procter se dice que la estrategia, hasta hace algunos años, no sé si todavía existe, era promotions from within. Entonces, solo contratan a nivel salido de la escuela y todas las posiciones se van llenando con la tubería de talento de propia población que incorporan, ¿no? Entonces, pues yo entro como uno de los 27, al final nos contrataron a 10
como 6 en México y el resto uno en Guatemala, 2 en Argentina, un chileno. Entonces, de los pocos 27 que fuimos, de todo el continente, nada más entramos 10. O sea, es un criterio muy riguroso. Y yo curioso, o sea, un día que andaba yo chismoso en un archivero, me encontré los resultados de mi entrevista. Y justamente lo que les gustaba es que pues, yo era una persona que se había sobrepuesto pues, a sus condiciones normales. Estaba lleno de gente que tenía de alguna forma la vida resuelta. Y éramos pocos los que teníamos que veníamos de abajo y que a pesar de eso estábamos como overcoming, ¿no? Claro. Y eso y un logro que tuve en los Scouts, donde me escogieron para representar a México en un congreso y fue una elección democrática, en las Bahamas, pues tenía yo un logro fuera de la escuela, un logro extracurricular significativo, y además era una persona muy esforzada. Y Procter, con esto que te digo del Promotions from Within, pues es una cultura del esfuerzo. Claro. Porque una vez que entras, así seas el hijo del presidente de Pepsi Cola, que estaba también dentro de mis compañeros, si no lo haces, no lo haces. Y el criterio es muy riguroso. Y es un tema de liderazgo, de capacidad analítica, de carga de trabajo, de resiliencia, porque tienes mucho más responsabilidad de la autoridad que tienes. Conducir una marca es un tema muy complejo. Tienes que lidiar con muchas partes. Ventas, producción, manufactura, patentes, 1000 cosas. Distribución. Entonces, tienes que ser multitasking, pero tu equipo como gerente de marca, yo tenía un asistente de marca. Entre 2 personas llevábamos una marca. Entonces, sí tienes que tener la capacidad de llevar muchas cosas a la vez y en todas deliver, ¿no? Y aparte seguías estudiando. Y aparte seguí estudiando. ¿Y luego? Bueno, pues ya no seguí estudiando. Claro. Pero un día se enteraron en Procter que yo había dejado la escuela y casi me corren. Porque era requisito para ser gerente de marca tener tu título. Cuando me dijeron, ¿qué pasó? Pues dejé la escuela. ¿Por qué? No me da tiempo de ir a la escuela. O saco mi trabajo o voy a la escuela. Y eso fue antes de que fuera gerente de marca. Entonces yo me voy en transporte público. ¿Pero cómo no puedes ir a la escuela? Hago 2 horas. ¿Por qué haces 2 horas si está media hora? En camión haces 2 horas. O sea, yo me salí en Procter y otra de las cosas que al final tuve mucho ángel, es que yo me salía a la recepción de Procter a pedir aventón a los coches que bajaban a la ciudad. Porque Procter estaba en Lomas de Vistahermosa y yo tenía que bajar al periférico para tomar un pecero para llegar al ITAM. Claro. Entonces a veces me llevaba la recepcionista, a veces un vendedor, a veces una persona de compras, a veces un contador. Me veían pidiendo aventón y me decían, ¿tú quién eres? Ah, pues estoy en el equipo de marketing y hago esto y esto. Y entonces, pues, también me hice de muchas relaciones que me ayudó mucho a sacar adelante mis proyectos. La gente como que me adoptó. Claro. Porque no era como el niño rico que viene de escuela gringa, como era el perfil del 90% de mis compañeros, ¿no? Entonces, Sin pretensiones, siendo tú, sin sí, pena, sin miedo. sí. Como siempre has sido, muy auténtico. Y yo me iba a la planta, que estaba en Naucalpan, pues en pecero. Y llegaba, me bajaba del pecero y me iba caminando hasta la planta y iban caminando conmigo obreros. Y de repente a la hora de firmar, pues yo iba a un lado y ellos iban a otro. Entonces, pero yo no me daba cuenta que estaba haciendo algo que era inusual. Para mí eso era lo normal. Ya. Y Interesante. sí. Y curiosamente, pues dejó la carrera hasta que un día mi hijo, en una consulta del pediatra, ve el diploma del pediatra y me dice, papá, ¿por qué tú no tienes uno de esos en la casa? Estaba yo cumpliendo 40 años. Y dije, mi hijo estaba en primaria, quinto de primaria. No, perdón, segundo de primaria. Entonces, ¿cómo le voy a exigir una carrera si yo no la terminé? Claro. Entonces, regresé al ITAM a los 40 años Wow. a terminar la carrera. ¿Qué fue? Es ahí la famosa anécdota de la maestra. Sí. Hay 2. Una es, cuando todavía estaba en Procter, una maestra me reprobó porque llegaba tarde. Pero, sorry que te Sí. interrumpa. O sea, regresaste a los 40 al ITAM, Sí. entonces sí lograste ser gerente de marca, Sí. a pesar de que, A pesar de eso, pues ya no me pudieron correr claro, porque ya me habían dado la promoción. porque estabas dando los resultados. Y estaba, incluso Claro. cuando yo renuncio, el que era mi jefe, que era el director de una división, le ofrecen la dirección general de una disquera. Y él se va como director general de BMG Ariola.
Y de todas las personas que reportábamos con él, a mí me invita como su director de marketing. Entonces, a los 26 años, tomo la dirección de marketing de BMG Ariola. Dios santo. Una experiencia increíble, pero muy difícil. Porque mis compañeros eran, o sea, los otros directores eran gente de 40, 50 años, como la que tengo ahorita, ¿no? Y este escuincle que viene de Procter, porque su jefe también viene de Procter, ¿qué nos va a venir a enseñar? Muy curioso porque, o sea, si no te metes parece nepotismo, Ujú. pero ve lo que nos acabas de platicar. Sí, y al mismo tiempo, pues, entonces mi paso por la disquera, cuando me ofrecen el tiempo en la disquera, para que no me fuera, Procter me invita como gerente de marca de todas las marcas importadas en Argentina. Y entonces me voy a entrevistar a Argentina, me cuentan del negocio, las marcas importadas, estamos hablando, estás muy joven para saberlo, pero esto es 93, 92, 93. Yo nací en el 94. En aquel entonces todavía las economías en América Latina eran cerradas. Ok. Entonces el 80% de las marcas en Argentina eran importadas. Entonces iba yo a llevar el 80% del negocio de Argentina. Y estando allá me iban a pagar un departamento en Palermo, que hace cuenta Polanco, y el coche, y una oferta que no podías rechazar. Esto también es muy curioso. De regreso, yo allá les dije que sí, ¿dónde firmo, no? Ah, bueno, te vamos a hacer llegar tu oferta y perfecto. Entonces, pierdo el avión de regreso, la conexión de Miami a México, pasan por mí al aeropuerto y teníamos boletos para ir a ver a México contra El Salvador en el Azteca. Okay. Y estando en el Estadio Azteca, con el México, México, dije, yo quiero cambiarme de empresa, no de país. Entonces llegué el lunes y les dije, No va. no va. Me dijeron que estaba loco, pero me quedé en mi país, que me encanta y lo quiero tanto, por escuchar a otras 99,000 personas conmigo gritarle a la selección, ¿no? Entonces me quedé en México, no tomé la salida a Procter. Pero pues sí, la verdad es que mi paso por Procter para mí fue mi alma mater, ¿no? Fue más importante incluso que el ITAM. Aprendí de marketing lo que hoy todavía me sigue sirviendo, los fundamentales. Claro. El posicionamiento, la segmentación, antes no le llamabas el Buyer's Journey, pero le llamabas el Moment of Truth, la distribución, la relación con ventas, los inventarios, tantas cosas que son los básicos del marketing y que no han cambiado lo que son, lo que sí ha cambiado es cómo los administras. Claro, claro, claro. Los instrumentos, los medios, las técnicas. Entonces, cuando regreso al ITAM a los 40, entro al salón a tomar Finanzas 3. Qué horror. Y cuando entro al salón, todo el mundo se pone ya en sus lugares pensando que era el maestro. Entonces ya me siento en una banquita y llega la maestra, que era un hígado, una recién salida insoportable. Me dice, tú. Y me hace una pregunta técnica, ¿no? Le dije, no sé, eso lo viste en Finanzas 2. Y le digo, no sé ni con quién llevé Finanzas 2. La llevé en el 86. No habías nacido. Obviamente reprobé Finanzas 3 con esa maestra. Claramente. Pero curiosamente, Claramente. el siguiente semestre se apunta para dar Finanzas 3 una maestra que se llamaba Fernanda Gómez, que era la directora de la carrera en ese momento. Había sido mi compañera. Y ahora era la directora de la carrera. Impresionante. Entonces la fui a ver y le dije, oye, Fernanda, pues, ¿Qué onda? no acabé, aquí estoy, Finanzas 3, no tengo idea. Una materia súper difícil. Súper difícil. Y yo estoy seguro que me pasó. Porque es el único 6 que tengo en todo el ITAM es Finanzas. Pero estoy seguro que me ayudó. Se compadeció ahí de la Claro. historia. Y cuando finalmente termino el ITAM, 2 años después, porque pues iba a tomar 1 o 2 materias, Claro. decido hacer mi tesis con la más matada de mi salón. Dije, esta sí va a acabar la tesis. Entonces la hicimos juntos. Y justamente fue un tema de relacionamiento con clientes de la categoría de shampoos. Ok. Entonces mi experiencia de Head & Shoulders me sirvió mucho. Ella en ese entonces era becaria en L'Oréal. Y armamos un programa como un CRM para estéticas de L'Oréal. Ese fue nuestro caso de estudio. Porque íbamos a meter una marca económica de tintes. Entonces, pues ella hizo toda la talacha, yo hice toda la estrategia. Y cuando vamos a presentar el examen profesional, pues cada quien por su lado. Y uno de mis sinodales había sido director de marketing de L'Oréal.
Y me empieza a hacer preguntas durísimas. Que le sí te empiezo a sabías. contestar, a contestar, a contestar. Me quiso hacer pedazos. Hubo mucho debate en mi examen profesional. Pero cuando terminó, me felicita y me dice, yo doy la materia de CRM aquí en el ITAM. Me gustaría que vinieras a darnos una plática a mis alumnos, porque tú te dedicas a eso. Claro. Porque yo no solamente hablé en mi examen profesional de lo que hacía de lo que decía la tesis. Usé ejemplos de mi vida profesional con HP, con Compaq, con Microsoft. Y en ese con momento ya Peugeot. estabas en estratégica. Ya era yo empresario. claro. Ya tenía yo marcas y me dedicaba a hacer CRM, pero... Ya, Entonces, de veras. este maestro me empieza a invitar un semestre a dar una plática, otro semestre a dar una plática. El siguiente semestre me dice, oye, los papás de mi esposa, uno de los papás de mi esposa, que era francesa, está muy enfermo, me voy a tomar un semestre sabático, ¿te puedes quedar con mi grupo? Sí. Y entonces, para que me contrate el ITAM, tengo que presentar mi título. Entonces, voy a recoger mi título para entregarlo al área de recursos humanos. Es para lo único que he usado mi título. Es para que me contratara el ITAM para dar una materia. Impresionante. Lo único para lo que lo he usado. El tiempo y el dinero y el esfuerzo que costó. Sí. Entonces, pues, empecé a dar la materia de CRM Ya nos conocimos. y ahí nos conocimos. Impresionante. Sí. Disquera. Disquera. Me has contado historias. Sabina. Ujú. Entonces, Procter, rechazas Argentina. Sí. Y me voy a trabajar en la disquera Ok. como director de marketing. Pero el director de marketing en la disquera no es un director de marketing. Porque no decides el producto. No. Eso lo decide el director de artístico y repertorio. Ok. No decides el precio, porque eso está en el contrato del artista. Hay bandas de precios cuando la música se compraba en CDs y discos. Entonces, por ejemplo, un artista que iba dirigido a clase alta, pues tenía el precio más alto. Ya. Un artista popular no quería estar en el precio más alto. Lo que quería era volumen. Entonces, por ejemplo, Bronco, que era nuestro bestseller, por contrato su disco tenía que ser el más barato de la disquera. Tu chamba era vender discos. Mi chamba era promocionar discos. O sea, realmente de Promocionar lo que discos. está a cargo un director de marketing es de prensa, bueno, en aquel entonces prensa, radio y tele. Entonces mi trabajo ya no era comprar espacios, era vender contenido. Porque el contenido es la música de mis artistas que Claro. tienen que estar tocadas en la radio, entrevistados en la prensa o saliendo en entrevistas o en performance en televisión. Ya. Porque esto es antes de las redes sociales. ¿Cómo das a conocer un artista si no es a través de los medios masivos? Ya. Pero mi presupuesto para hacer eso era cero. Todo era relacional. Entonces tenías que... Y los más profesionales de todos eran los de Televisa. Con Ya. Televisa tenías que llegar con estadísticas, mostrando que tu artista ya estaba en el top 10 de la radio, que ya tenía portadas en revistas, que ya lo habían invitado a festivales, que había llenado conciertos, que había llenado Plaza México. Y sabíamos cuál era el aforo de Plaza México, el Auditorio Nacional, Foro Sol. Entonces, cuando ya hizo 2 Plaza México, ya es un popular que tiene cierto punch, ¿no? Claro. Cuando hizo un Auditorio Nacional, bueno, entrabas a Siempre en Domingo. Cuando tenías 3 vendidos, pues te lo pedían en Siempre en Domingo, pero para cerrar, ¿no? Entonces, parte del trabajo es complejo porque vas a exponer a tus artistas, pero al mismo tiempo los tienes que ocultar un poco, porque tiene que ser un producto escaso. Ya. Entonces viene Joaquín Sabina a México y me lo pide Siempre en Domingo. Sí, pero sí entra Fobia. Claro. ¿Qué tiene que ¿Trabajaste ver? con Fobia? Sí. ¿Qué tiene que ver Fobia? Es que es mi prioridad en rock. Entonces ayúdame con mi segmento de rock y yo te ayudo con tu segmento de balada, ¿no? Claro. Cosas padrísimas. Por ejemplo, me enteré que la canción que más se sabe de Sabina en toda América Latina es la de Y nos dieron las 10, pero en su dueto con la Dúrcal, con Rocío Dúrcal, que ya falleció. Ok. ¿Qué es la versión en vivo? Es la versión en vivo, Claro. pero esa versión en vivo ocurre por un programa de tele en España. Se Ok. avientan el palomazo de Y nos dieron las 10. Es un hit. Y entonces empieza la lucha entre Rocío Dúrcal y Sabina de quién lo mete en su disco como bonus track. Y Sabina lo gana en un volado.
Wow. Entonces se vuelve a editar el Física y Química de Sabina con un bonus track de Rocío Dúrcal, con Rocío Dúrcal. Y por primera vez Sabina vende un disco de oro en México. Impresionante. O sea, unas cosas increíbles. Entonces, mi primer día en la disquera fue ir a un restaurante en el centro a comer con Joaquín Sabina y 3 periodistas. Y dije, ¿en qué momento vamos a hablar de estrategia? No, fue una conversación entre Sabina y los periodistas. Y uno de los periodistas, de un medio muy amarillista, critica a Chabela Vargas. Y levanta la mano Sabina y pide la cuenta. Habían pasado 45 minutos. Sabina era de carrera larga. Y entonces, pues, el director que llevaba promoción y yo, ¿qué hacemos? Joaquín, a los artistas les hablas por su nombre y los tratas con mucha familiaridad, aunque nunca los hayas visto, porque eres como del círculo cercano. Claro. Joaquín, ¿qué pasó? Me dice, o se va el señor o me voy yo. Entonces, corrió al periodista, director de la sección de espectáculos, no me acuerdo si era el Heraldo o el Universal, pero era de los más taquilleros. ¿Te vas tú? O sea, no es posible que yo defienda a una mexicana y tú no la defiendas. Y otro de los grandes éxitos de Joaquín Sabina es la de Cómo llora Chabela, Ok. en honor a su amistad con Chabela Vargas. Ya. Y toda tu chava, acá ya es tema de relaciones. Claro. Y cómo tienes que cuidar que tus artistas no se vuelvan locos, ¿no? Que los artistas no se vuelvan locos era más responsabilidad del artístico. En mi caso era que no entraran, por ejemplo, es un tema como del valor intangible de una marca, pero en este caso de un artista. Entonces no puedes llevar a Joaquín Sabina a cerrar un programa de variedades en el Canal 4. Entonces, Joaquín Sabina solo puede ir a Siempre en Domingo, no puede ir a otra cosa. Pero tus artistas de pop tienen que estar en todos lados, porque nadie los conoce. Y muchas veces los artistas de pop son los compromisos de los directores con los papás de los niños. Entonces, pues, y los hijos de Julisa o tipo la onda Timbiriche. Entonces, los hijos de los artistas también quieren ser artistas y la disquera pues tiene que ceder. Claro. Porque si no, a lo mejor se enoja el papá o la mamá y entonces no hace promoción. Porque en aquel entonces la promoción para el artista era una inversión de su tiempo. No se le pagaba un peso a ningún artista. Ni por ir a un festival de radio, ni por ir a tele, ni por una entrevista. Está trabajando en promocionar para que se vendan los discos. Entonces, ¿Cómo en ese, digo, si ahorita es un tema, cómo lidiaban en ese momento con la piratería? Porque al final, pues, es un medio de difusión masiva, ¿no? O sea, Sí. haces que tú, pero también te perjudica porque pues de ahí vas a ganar. Entonces, Sí. lo tenían contemplado, sabían que iba a haber cierto porcentaje. sí, una vez que se lanzara un CD, iba a haber piratería. Porque es un medio digital con altísima calidad. O sea, con calidad de máster. Entonces, pues, lo que tenías que hacer es un trabajo de logística para inundar el canal de distribución. Pero el canal de distribución formal no era más del 30% de las ventas. El 70% estaba en los tianguis. Viese, pues alguien compra un CD, lo reproduces, saca la copia y los vende a... Pero ese 70% que te compró es el que te va a llenar el estadio, el que te va a llenar los conciertos. Entonces el artista tiene un conflicto de intereses. Porque lo que quiere es que el artista en aquel entonces, como la disquera le pagaba regalías, lo que ganaba en los conciertos era mucho más. Entonces, el artista además muchas veces no es dueño de su contenido. El contenido es el dueño es el productor, el compositor, el arreglista, el manager. Hay más que participan en el pie. ¿no? Me acuerdo de una estadística en aquel entonces en donde los 2 artistas que más regalías cobraban en la industria eran Bronco y Michael Jackson. ¡Wow! Que cobraban como el 16% de las ventas. Todos los demás abajo. Habían artistas que cobraban el 1% de las ventas de sus discos. Y se vendían 5,000 discos. No alcanzaba ni para pagar la producción del disco. Entonces, la disquera realmente gana dinero con su catálogo, porque ya amortizó la producción, y pierde dinero con los artistas nuevos. Pero alguno de esos
artistas nuevos tiene que pegar. O sea, le pegas, o sea, le juegas a pegarle a alguno. Pues como en todo, son embudos. Entonces tienes 10 y alguno va a pegar. Sí, tienes que invertir. Y yo, es parte de lo que hizo muy bien BMG. En los 80 se invirtió en el rock. Y a la postre se quedó con los contratos de Caifanes, Maldita Vecindad, Fobia, Santa Sabina, La Cuca. Entonces, y tuvo muchos que llegaron a ser disco de oro o disco de platino. Claro. Entonces, pues fue una apuesta que valió la pena. Y hay otros que se quedaron en el camino. Como A veces todo. por el artista, a veces por el producto, a veces por el manager, ¿no? Entonces, realmente es una industria multifactorial fascinante. Estuviste ahí no tanto, ¿no? Estuviste 2, 3 años. Un año. Un año, ok. ¿Y qué pasó? Me corrieron. No- Porque no di resultados. Ya. ¿Por qué no di resultados? Porque yo no conocía a mis stakeholders. Yo no conocía a Raúl Velasco, yo no conocía a los directores de programación de la radio, a los directores de los programas de las secciones de noticias. Entonces yo creo que el director general me contrató con una idea errónea de lo que necesitaba de un director de marketing. Ya. Y yo hice mi mejor esfuerzo por adecuarme a lo que requería el perfil, pero yo no era para ese perfil, Claro. porque pues, yo era scout, ¿no? Yo no tomaba, no me drogaba, bueno, nunca he probado las drogas. Y ahí me tocó que Alejandra Guzmán sacara cocaína en mi sala de juntas para hacer su plan de marketing. Te dejo sola, ahorita regreso, ¿no? Sí, no. Nadie quiere ver eso. Exactamente, entonces no era yo la persona correcta para el puesto ni para la industria, pero la disfruté muchísimo y aprendí muchísimo. Claro. Y así como me costaba $100,000 un comercial en Procter, en la disquera hacíamos un video de 3 minutos con $3,000. Porque todo el mundo trabajaba gratis, no pagabas el set porque era la casa de un amigo del artista. El productor, pues que lo que quería era decir, yo hice el video de Alejandra Guzmán, no quería decir, cobro tanto porque había 80 que lo harían gratis. Claro. Entonces dices, ¿cómo 30 segundos aquí cuestan $100,000 y 3 minutos acá cuestan 5,000? Porque lo único que pagaban era el material. Ya. La tramoya, la planta de luz, nada. Y el artista no cobra. No. Como decíamos, al final del día está invirtiendo su tiempo en la producción. Y el contrato dice que tiene que grabar tantos discos y que tiene que hacer un videoclip, pero ahí es lo que el video le exige a la disquera. Ya. En mi contrato yo tengo 3 videoclips para mis sencillos, ¿no? Entonces en cada álbum te toca invertir en 3. ¿Por qué? Porque es por contrato. Ya tu presupuesto de marketing no necesariamente es en función del marketing mix, sino tienes una obligación legal porque hay un contrato que incluye tours, que incluye apoyo para los pósters cuando van a hacer tours en el interior. Entonces, de repente te llegan facturas de cosas que no tienes presupuestas y las tienes que cubrir. Claro. Entonces, es una industria muy interesante. 27 años, Ujú. 5 años en Procter, 1 año en la disquera, desempleado. ¿Qué sigue? ¿Cómo te sentiste? Terrible. Me imagino, porque aparte acababas de rechazar una oferta bastante jugosa. Sí. Entonces, pues piensas que te equivocaste. Bueno, yo pensé, me hubiera quedado en Procter. Intenté regresar a Procter. Pero Procter tenía una regla, una vez que te ibas no podías regresar. No había rehire. Entonces, Me imagino. porque es un tema de cultura. Una Claro. vez que te fuiste, pues hay que sigue la tubería, ¿no? Claro. Entonces, afortunadamente, a través de un headhunter me ofrecieron la dirección de marketing de Purina. Y entonces, yo creo que Purina es... alimento para mascotas. Sí, pero no pertenece a Procter. No. En aquel entonces era una standalone company. Ok. Después fue comprada por Nestlé. Ah, ok. A mí me tocó la compra de Anderson Clayton, que era la división de alimento de mascotas de Unilever. Nosotros compramos esa parte y después Nestlé compró de manera global a Purina. Ya. Y yo creo que así como Procter fue mi alma mater y la disquera fue mi alma mater creativa, realmente Purina fue mi oportunidad de probarme y de hacer cosas extraordinarias desde el punto de vista de negocio. De consolidarte. Me consolidé. Ya. Y ahí me tocó llevar a Purina del 19% de market share al 50% de market share en 3 años. ¿Y cómo hiciste eso? Compramos las marcas de la competencia, regresamos a la televisión, hice un mapa de todos los segmentos de consumidores y de todas mis marcas y alineé a cada marca con un segmento de consumidor. Y lo único que tenía, ¿Te segmentaste? sí, segmentación. Entonces yo tenía, solamente me alcanzaba dinero para hacer, creo que tenía de presupuesto de marketing en el año, el equivalente a $20,000. Nada. Es nada
para hacer un comercial. Claro. Pero es mucho para hacer focus groups. Y es mucho para hacer diseño de empaques. Entonces, lo único que hice fue investigación de mercado y después rediseño de empaques. Y con eso crecimos casi 40%, un año contra otro. Impresionante. Y el rediseño de empaques era, pues ya no hablar de que High Pro tiene 28% de proteína, ¿no? Pues, para perros activos. Estábamos, o sea, Purina venía de ser administrada por veterinarios, no por mercadólogos. Entonces, Cresilac, pues tiene tal porcentaje de calcio y de no sé qué. No, para que tu perro crezca fuerte y guapo. Y la portada del perro era una Akita bebé, hermoso con sus ojos azules. Y el empaque pasó de ser una bolsa horrible beige a ser una caja de cereal. Y las partículas que eran grandes, las croquetas, pasaron a ser chiquitas y en forma de triángulo, de huesito y de circulito. ¿Tú podías Como si tomar fuera un estas cereal. decisiones? Sí, porque la Ya. producción era local. Ok. Y Cerelac, perdón, Cresilac era una marca local. Y Cerelac era una marca muy posicionada para los niños. Era el cereal de los niños. Entonces hicimos este símil para asemejar un alimento para cachorros con un alimento para bebés. Como si fuera cereal. Y en mi investigación de mercados aprendí que el 80% del gasto en una mascota se hace el primer año. Cuando deja de ser cachorro, el dueño deja de invertir en su mascota. Ya no le invierte por gusto, ya le invierte por obligación. Su vacuna, su corte de pelo, pero dejas de consentirlo, de comprarle juguetes, ¿no? de pensar que aunque lo vas a alimentar. Entonces, la experiencia de tener un cachorro es muy parecida a la experiencia de tener un hijo. Entonces, pues, tomamos esa ventana y nuestro marketing lo enfocamos 100% a cachorros. Porque es la única forma de hacer crecer la categoría. Claro, claro. En el momento que la gente está dispuesto a invertir. Exacto. Entonces, ¿Quieres contestar? Adelante. No, está bien. Una vez que logramos crecer la categoría, pues entonces, en aquel entonces, solamente el 5% de la alimentación de las mascotas venía de croquetas. Lo Todos demás los demás venía de eran restos. sobras, Claro. restos. Entonces había que convencer a la gente de que era una mejor alimentación. Dejamos de llamarle croquetas para llamarle alimento balanceado. Tiene todo el sentido del mundo. Pues alimento balanceado no necesita otra cosa, Claro. ¿no? En algún momento me platicaste que el atún para gatos Sí. es la calidad superior al atún para humanos, ¿no? Porque el humano se alimenta de más cosas. El gato nada más de lo que tú le das. Entonces estaba enriquecido, claro, para el cuerpo del gato. Claro. Pero o sea, Purina en Estados Unidos tenía 2 marcas, pero era la misma fábrica. Hacía alimento para bebés y alimento para mascotas. En la misma fábrica. En la misma fábrica. Yo llegué a ir a Ralston Purina en San Luis, Missouri. Pues la planta de un lado era mascotas y del otro lado era bebés. Pero adentro era lo mismo. Pues estás comprando granos, estás comprando aditivos, estás comprando lácteos. Haces una fórmula de acuerdo a las necesidades nutricionales de tu mercado meta y alimentas. Nada más que no tienes que ponerle grasa animal para que le sepa rico al perro y en otro pues le tienes que adicionar a lo mejor azúcar para Claro. que le guste al niño, ¿no? Claro. Pero es lo mismo. Interesante. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Purina? 3 años. 3 años. ¿Y de ahí? 3 muy buenos años y de ahí participo para ser seleccionado en la dirección de marketing de Compaq Computer. Y es la única vez que ser el más tonto ha sido el criterio por el cual me seleccionaron. Competí contra otros 4 panelistas y yo era el que sabía menos de computadoras. Pero sabías de marketing. Pero lo que ellos querían es que queremos alguien que no esté sesgado con la industria. Alguien que piense como nuestro consumidor. Porque así como con las croquetas, me pasó lo mismo con las computadoras. En aquel entonces, 97, solo el 2.6% de los hogares tenían una computadora. 2.6. 97. 97. Wow. Antes de Internet. A mí me tocó todavía cuando el Internet era dial-up. Y nos pagaban los proveedores de Internet por meter un CD gratuito en nuestras cajas, ¿no? Y me tocó abrir el retail, ir a la televisión, dejar de hablar. Hice lo mismo que con los veterinarios. Dejé de hablar de procesador, disco duro, por decir, la computadora para hacer tareas. Tu oficina móvil, en el caso de las portátiles. Para que pongas tus computadoras en red, en el caso de los servidores.
hablar en los términos que hablamos los que no somos expertos. Que repito, los mismos principios. No hables del producto, habla del beneficio. Y el otro gran problema de cómo lo hacían en Compaq era que la vigencia de tus anuncios era muy corta. Porque a los 3 meses Intel había sacado otro procesador, o había crecido el tamaño del disco duro, o había una nueva versión de Office o de Windows. Entonces, pues, haces un anuncio de especificaciones, el shelf life era muy corto. Claro. Entonces empezamos a hacer anuncios que eran más bien el beneficio y en términos del que no sabe. En aquel entonces la computadora del hogar era la Compaq Presario. Okay. México se convirtió en el tercer mercado para Compaq Presario, solamente detrás de Estados Unidos y de Inglaterra. Vendíamos más que Canadá, más que Alemania, más que Japón. Wow. Y nos pasó lo mismo con lo de la piratería. Al entrar a los canales formales, cubrimos la parte del mercado que no se arriesga a comprar una computadora armada en aquel entonces. Porque la computadora en aquel entonces era el electrodoméstico más caro de la casa. Okay. Entonces querías comprar en un lugar que te diera garantía. Entonces abrimos Sam's, abrimos Liverpool, abrimos Palacio de Hierro. Si algo no funciona, no quiero 20,000 pesos e ir a buscar a un pelado que la armó en la plaza de la computación, ¿no? Claro. Entonces hicimos una estrategia. Lo más importante era la comunicación y después la distribución. Claro. Y el producto ya era secundario, porque el producto sí era un commodity. Todos vendían, o sea, realmente Compaq, HP, Dell, no son un fabricante. Son un canal de ventas de Intel y de Microsoft. Porque al final lo que vendíamos era Pentium o era Windows 95. Pentium. Pentium era la marca de procesadores Claro. de Intel, la más importante. Recuerdo un anuncio muy chavito, Pentium 4. Pentium 4. Pues a mí me tocó cuando salió Pentium, que fue el primer 486. O sea, imagínate. Entonces, esta parte de nuevo de hablar en términos de cómo habla el consumidor y no de cómo quieres hablar tú, sigue siendo un básico que es vigente. Entonces, no hables de que la casa tiene no sé qué, habla que vas a vivir feliz, que tiene vista al mar, que... O sea, al final lo que la gente quiere es los beneficios que le vas a dar. Hay un término en inglés que me gusta mucho que dice, don't sell me something, solve me something. Exactamente. Entonces, cuando entras en esa forma de comunicar, de distribuir, de hacer tu pricing, está muy interesante con Compaq. Así como teníamos un grave problema con la vigencia de los anuncios, también teníamos un grave problema con la vigencia de los precios. Y esa no fue atributo mío, eso lo hizo el responsable de América Latina, ¿no? Dijo, a mí no me importa que le pongas a la fábrica, pero no puede costar más de $9.99. Para que mi punto de precio siempre fuera abajo de 10,000 pesos. Entonces, si ahora venía con procesador Celeron, o ahora venía con un disco duro más chico, lo que estábamos vendiendo Este es es el el precio. punto de precio. Entonces, empezamos a administrar por price point y no por specs. Entonces, el director de producto está furioso porque, ¿cómo estamos vendiendo una porquería de esto? A ver, güey, la voy a utilizar de procesador de textos. No necesitas más. Claro. Y En ese momento, ¿qué tanto podía ser una computadora para el hogar? Exacto, tareas. ¿Y cómo son las tareas? Pues hojas de cálculo y escribir. Sí. O sea, en ese momento ya existía de que Encartan y las Sí, y enciclopedias. venía gratis la Encarta, ¿no? Wow. Entonces, parte del deal de mejorar tu producto era tu negociación con Intel para el presupuesto de publicidad y con Microsoft para los productos gratuitos que venían con tu computadora precargados. Recuerdo estar muy chico y habían ciertos programas, ciertos juegos de computadora como que para niños educativos. Me acuerdo de geografía con Pipo, me acuerdo Sí. muchísimo que era un cuate que tenía ciertos minijuegos para que aprendieras las diferentes partes del mundo y los climas y las capitales. Y de repente había pues igual con las partes del cuerpo y de repente había igual pero con el tema de las montañas, las banderas. Las banderas. Entonces pues esa era la estrategia de producto. Esa tampoco me tocaba a mí al principio cuando entré como director de marketing. Y Compaq era una organización muy rápida. O sea, ganó mucho mercado porque era más rápida para ejecutar que todas sus competencias. Y en esas rapidez de ejecución, de pronto nos cambiaban de puesto, cambiaban el organigrama. Le llamábamos el juego de las sillas.
Entonces, de repente eras el director de la división de... Yo era director de marketing y ahora ya no. Ahora eres director de retail. Pues es casi lo mismo, ¿no? Porque ahora mis clientes son las cadenas. Y mi objetivo es llegar a 1000 puntos de venta. Tengo 60. ¿Cómo llego a 1000? Te metes en internet y buscas cuántas tiendas tiene Liverpool, cuántas tiene Walmart, cuántas tiene Electra. Después, con la experiencia de la fuerza de ventas, A darle. ¿cuál es el costo de hacer negocio con Walmart? O con Electra, o con Liverpool, que son distintos. Devoluciones, plazos, y tú al final pues tienes que entregar un profit, ¿no? Claro. Entonces fue muy interesante cómo fuimos haciendo el contrato para cada una de las cadenas y cómo fuimos creciendo la distribución. Y pues atrás de nosotros, todas las marcas, ¿no? Dando lo que nosotros dábamos, pero nosotros ya habíamos llegado primero. Claro. ¿Y cuál es el principal problema que tiene un anaquel? El espacio. Entonces, si tú eras el primero en llegar, ya no cabía una segunda computadora. Claro. Aparte, chonchotas en ese momento. Exacto. Monitorzote. Exacto. Entonces, de repente era, pues vamos a meter el monitor de 17. ¿Por qué? Pues para que no quepa otra. Entonces, eran o sea, cosas que solamente si sabes hacer marketing de campo las pescas. Si lo haces desde tu spreadsheet, pues no te das cuenta que Del Excel si le agrego abultado. 2 pulgadas, me quito un competidor. Impresionante. Sí, muy interesante. De ahí, Compaq, recuerdo que cuando se hace la adquisición es cuando sales. Yo salgo un poquito antes. En el 2001 viene el crash de la industria por la burbuja de las .com. Entonces veníamos de un año muy malo por lo de la... ¿Cómo funcionó la burbuja de los .com en tu experiencia? ¿Fue un tema de especulación de precios? Fue un tema más que de precios, de evaluación. La evaluación de lo que esperabas que esas compañías hicieran, porque fue el boom del Internet. Entonces, pues salieron 1000 empresas cuyo modelo de negocio estaba basado en Internet, e Internet todavía no tenía los usuarios, la adopción, la experiencia de usuario, muchas cosas. Entonces, muchas empresas que pensaban llegar a 100,000 usuarios para llegar a break-even, se quedaron en 2000. Si lo queremos traer a temas más actuales, podemos hablar de Netflix, que se evalúa como una empresa de tecnología y no como una empresa de producción de contenido, y por eso el precio de sus acciones se está yendo a la baja. O en el caso de Tesla, ¿no? Que es el caso contrario, ¿no? Que te dicen, oye, es que ¿cómo puede costar tanto y cómo puede valer tanto una marca de coches? Dices, no, es que no es una marca de coches, es una empresa de tecnología. Entonces, Y yo diría, de energía. y energía, claro. Sí, definitivamente energía. Entonces, pues, cuando viene esto, muchas de las marcas de tecnologías de información, Microsoft incluido, Compaq incluido, habían o invertido o entregado equipo a cuenta de revenues futuros. Y cuando se desinfla la burbuja, pues entonces castigan a los proveedores de infraestructura, que en este caso, pues Compaq, HP, IBM, todos. Y las empresas tienen que hacerse chicas. Yeah. Y el costo más importante de una subsidiaria es su mano de obra. Entonces, otra vez, una empresa ágil que hace su organigrama muy rápido, pues dice, pues hay 4 sillas, van a haber 2. Y a mí me ofrecieron en aquel entonces tomar una posición regional en Houston, pero yo tenía una muy mala relación con el que iba a ser mi jefe. No. Otra posición en Venezuela, mal momento, y otra en Puerto Rico. Sí, ¿no? Es lo que había. Normalmente cuando pasan estas cosas, las marcas hacen una bolsa de dinero para liquidar gente. Entonces yo lo que aproveché fue tomar una buena liquidación y salir. Yo no era una persona que se hubiera hecho en la industria. Sí, Tengo experiencia en otras industrias. Dije, yo le voy a hablar a mis headhunters y voy a conseguir otra vez una posición en marketing. Porque mi objetivo era yo quería ser un director general de una multinacional. Y no llegué. Ahora tengo que ser multinacional estratégica para... que ya tenemos Miami, tenemos ¿Listo? Ahí está. Check. Multinacional. Entonces, pues salgo confiado de que iba a encontrar algo, pero en un muy mal momento, 2001. Entonces, la crisis del 2001, lo de las .com, toda la industria se hace chica, México no cumple con sus pronósticos de crecimiento, Fox todavía decía que íbamos a crecer al 8%, acabamos creciendo el 2%. Entonces no encuentro ofertas. Y como parte de mi estrategia de qué iba a hacer, me entrevisté con personas que yo respetaba
y pedí el consejo de un señor que ya falleció, pero que yo admiraba mucho en vida, Enrique Gibert, que era el director de nuestra agencia de publicidad. Y él me dijo, conociéndome, poco, porque el director general de una agencia te ve poco, Claro. pero a través de su equipo, dijo, Arturo, sé agencia, no seas consultor. Preséntate como agencia. Así seas el único empleado, sé agencia. Sabes de estrategia, sabes de negocios, sabes de ventas, sabes de canales de distribución. Muy pocos mercadólogos han tenido la oportunidad de también tener una asignación de ventas. Claro. Y eso te hace un mercadólogo muy práctico. Tú sabes que si no suena la caja registradora, pues tu campaña no funcionó, aunque esté bonita y gane premios, ¿no? O aunque el Amén. analítico sale hasta arriba, pues si no sonó, no sirve, ¿no? Amén. Entonces me dijo, tú entiendes los dos mundos, sé agencia. Le vas a ganar a todos los que creen que el mensaje solamente tiene que estar bonito. Tiene que ser efectivo, aunque no esté bonito. Correcto. Es más, no importa si no lo recuerdan, siempre y cuando compren, ¿no? Completamente. Entonces, Enrique Gibert, argentino, publicista, me dijo, tú no eres como todos los que trabajan conmigo. Incluso me ofreció irme a trabajar con él como director creativo asociado, porque me dijo, te puedo pagar la mitad de lo que ganas. Entonces, me forcé a agencia. Y empecé a hacer marketing para B2B, para mis colegas de cómputo, personas que habían sido mis clientes en Compaq, que no tenían un área de marketing. Y yo me acuerdo que me decían que yo era como las señoras que limpian la limpieza, de entrada por salida. Sí. Yo era director de marketing de entrada por salida, porque me hice de 5 clientes y con uno trabajaba el lunes, con otro el martes, miércoles, jueves y viernes. Eran 5 clientes a los que les hice su plan de marketing. La consultoría es un gasto que no se puede justificar mucho tiempo. Es correcto. Tienes que entregar valor y salir. Entonces, yo afortunadamente cuando me dijeron, oye, pues ya como que me pesa pagarte esto al mes, mejor te lo pago en una iguala. Y eso que dices que tenemos que hacer, hazlo. Entonces contraté un freelance, 2 personas que hablaban por teléfono y empezamos a hacer campañas con eventos virtuales. Bueno, eventos virtuales todavía no, pero desayunos para entregar un mensaje de valor de una solución. Pero me acuerdo mucho fue con un señor que no sé si todavía viva, Raúl Daumas, que fue de los distribuidores. Yo salía a pedir ayuda, ¿no? Y mis distribuidores que confiaban en mí porque había hecho cosas que nunca se habían hecho en la industria, una tan sencilla, fui el primero en regalar una impresora con una computadora. Wow. Eso no existía. Sí, Entonces, son complementos Claro. perfectos. Y cuando yo vi la caída de precio de las computadoras en un ciclo de procesadores, empiezan costando 10,000, acaban costando 8,000. Y ¿qué pasa si un ciclo no bajamos el precio y regalamos una impresora en todas las de este ciclo? Me tiraron de a loco. Pero la directora general confió en mí. Le compramos a Lexmark 100,000 impresoras. Dios. Y ellos se hicieron responsables de entregar. Modelo muy sencillo. Venía un cupón adentro de la computadora, lo mandabas por fax a un 01800 y recibías en mensajería Tu impresora. tu impresora. Y el inventario de las impresoras era del Lexmark, no de nosotros. Ese año nos dieron un reconocimiento en Lexmark porque fuimos el principal canal de ventas para Lexmark en todo el año. Impresionante. ¿No? Y logró por un trimestre ser líder en México. Arriba de HP. Wow. Porque se nos ocurrió decir, pues es que es un tema de pricing. Si yo no bajo el precio, pero doy impresoras, mi impacto es el mismo. Y funcionó. Lo mismo hice con coches. Normalmente las compras de fin de año de los distribuidores, pues tienen una cierta cantidad para inventariarse y ya. Entonces lo que nosotros fuimos a hacer fue decirle, si tú me compras tal cantidad de computadoras, te regalo un BMW. Que el costo del BMW era lo que normalmente le teníamos que bajar de precio para que nos comprara. Entonces el distribuidor no se dio cuenta que me compró a full price y él pagó su BMW, no lo pagué yo. ¿No? Pero entregamos 22 coches. Wow. Hicimos un evento otra vez, curiosamente, en el Camino Real, muchos años después, Gran lugar. donde los invitamos a los distribuidores. Aquí cada quien le dimos una réplica de un BMW y de repente salen y están todos los coches así estacionados. Entonces, ¿cuánto te tengo que comprar? Pues ponme pedidos porque... Y lo que hicimos es que ese trimestre, en lugar de comprar ellos un mix de Acer y de HP, nos compraron solo nosotros para llevar su coche. Claro. Entonces, como con el mismo caso que del Anaquel, ¿no? Su cartera, en ese caso, tiene un tope. Vamos a usarla nosotros, antes de que la use la competencia. ¿Qué incentivo les damos? Nada.
Entonces, pues, me conocían los distribuidores de haber hecho ese tipo de cosas, ¿no? De la computadora con la impresora, del coche, de... Sí, cosas que no se hacían en la industria. Exacto. Entonces, yo siempre he tenido esa capacidad de como pensar fuera de la caja y proponer una alternativa distinta. Y entonces, de mis 5 clientes, 4 habían sido mis clientes como director de canales y uno, un compañero de trabajo que se fue como director general de un data center que se llamaba Diveo. Y él llevaba una división, yo llevaba otra en Compaq y sabía de mis capacidades de marketing. Entonces me dijo, ayúdame. Y empezamos a trabajar para Diveo y para 4 canales de distribución. Pero te decía, este de Raúl Damas fue padrísimo porque representaba una solución de Citrix que lo que te daba era flexibilidad para hacer muchas cosas. Entonces, la invitación que le dimos a los prospectos para que fueran al desayuno era un Play-Doh, una plastilina. ¿Cómo explicas flexibilidad? Pues con una plastilina. Pues sí. Haz lo que tú quieras con ella. ¿Quieres ser un coche? ¿Quieres ser una manzana? Entonces, la asistencia que tuvimos al evento fue muy buena y pues las ventas fueron muy buenas porque explicamos lo que era la flexibilidad de otra forma. En lugar de hablar de que los canales de la comunicación entre el USB y el UVS, el canal de comunicación entre el hardware y el software se va a utilizar porque esas capacidades no, pues es como plastilina. Se hace flexible. Es flexible. Entonces, eso fue como empecé Marketing 911 y a la postre pues hicimos el cambio de nombre estratégico.